realmente eran una pareja, ¿no? Un matrimonio, pues ellos fueron los pilotos. En agradecimiento a que pasó lo que pasó, pero nadie se murió. Parte de la frontera, pero cuando uno está dentro. Aquí no tiene Operación hasta que se aburrice, no, aquí ni nos vamos. Y el Rieken fue el que dijo, bajó de los 10 metros y sacó. O sea, es la mejor mina, el mejor caso que conocemos, la faja crítica, cuando los romanos se quedaron. Quando te vaya, não teve desenvolvimento. Tivemos No se desarrolló como si fuese Antes es interesante, una pieza de Había un enanito que pusiera un cartel que explicara qué es lo que estaba pasando. La mina se cierra en 1988. Se deja de trabajar, se deja de bombear. La mina, como vemos, hubo minería a cielo abierto y minería interior, en el que había estos dos pozos. Antes hubo otro intermedio también, orientado en dirección contraria, que se llamaba San Mateo. Este es Guadiana, el más cercano, y aquel se llama San Carlos. El Guadiana en 1969 quedó bloqueado porque hubo un derrumbe en el piso 90, en el que se produjo en el exterior una subsidencia de prácticamente 2 metros aquí en el exterior y bloqueó ese pozo en el piso 90. Entonces, bueno, en aquel momento todo el mundo pensó que esto era ya la ruina de la mina, y lo que se hizo fue reforzar, se hizo una parada, se reforzó aquel pozo que es el San Carlos, hormigonándolo, llevándolo hasta más profundidad y en total hasta 375 metros, que es lo máximo que se ha explotado aquí la mina. Cuando la mina deja de funcionarse y de bombearse, se va llenando, como ha ocurrido en todas las cortas y en todas las minas subterráneas, se va llenando de agua que rápidamente se hace agua ácida al estar en contacto con todo mineral. Bueno, ya llega a la parte baja de la corta. Ahora mismo hay alrededor de 70 metros de agua, de profundidad de agua, y que hay un momento que el Instituto Geológico está haciendo una investigación en todas las cortas, lagunas que aparecen en las cortas que estaban abandonadas, tomando muestras, haciendo una analítica de cómo se comporta en profundidad el pH, los metales, los contenidos en metales y tal. Y resulta que cuando llega aquí y coge una muestra de profundidad, al sacar el tomamuestra, pues al abrir el tomamuestra, pues resulta que explosionó como una gaseosa o una Coca-Cola que se ha movido y se abre de pronto. Pues se sorprendieron, no sabían lo que era y bueno, ya investigaron y vieron que era anhídrido carbónico. ¿De dónde viene el anhídrido carbónico? Las aguas ácidas
en algún momento dentro de las galerías o dentro de las naves que hay, pues han encontrado rocas carbonatadas que han ido descomponiendo y que han dado el anhídrido carbónico. El anhídrido carbónico que se queda en profundidad disuelto en el agua, exactamente igual que está el anhídrido carbónico en una gaseosa o en una cerveza en botella. Entonces está a presión porque y no sale al exterior porque la columna de agua que hay aquí de 70 metros no le permite salir al exterior, ¿vale? Viendo cómo se había solucionado un tema parecido, digo parecido, que no tiene nada que ver, esto es un proceso químico que se produce abajo y que se ha producido el anhídrido carbónico, pero en lagos en los que había habido, hay anhídrido carbónico en el interior, pero de origen volcánico, pues también los ha habido en África. Entonces, imitando lo que allí se ha hecho, instalaron un tubo hasta llegar al fondo de la corta y lo comunicaron con el exterior. Ya estaba de la presión abajo, había una diferencia de presión importante con la presión atmosférica que estaba en el exterior. Ayudaron con un pequeño bomba manual a que subiera toda la columna de agua que había sobre ese tubo, y al salir al exterior pues ya empezó a salir el agua con gas desde el interior. Al principio era el tubo que instalaron era alrededor del diámetro de un dedo meñique, después pusieron uno un poquito más grande y después pusieron otro un poquito de mayor diámetro, que es el que se vea al lado de la boya amarilla. Ese chorro llegaba pues cerca de 3 metros de alto tenía, ¿vale? Con la idea de intentar eliminar el anhídrido carbónico cuanto antes de que estaba ahí almacenado, pues decidieron, ya con la ayuda de la Junta de Andalucía, meterse en el proyecto, pues poner un tubo de mayor diámetro y que es el chorro que está saliendo un poco mayor. Ese chorro tenía 3 metros de alto cuando se instaló, lo que pasa que ya la presión está bajando y bueno, se espera dentro de un mes y medio, 2 meses, se haya eliminado prácticamente todo lo que esté almacenado y se desaparezcan los chorros, ¿no? Ya dejará de salir por su presión, porque no habrá presión suficiente para en el interior para combatir todo el peso de los 70 metros de agua que hay. Así, hasta dentro de un mes y medio o 2 meses, pues estará saliendo de eso. Esto ha sido exclusivo ha habido programas expresamente dedicados al tema, precisamente el cuarto milenio dedicó un programa a esto, aunque la verdad que lo hizo con mucha discreción y nada de sacar jugo del tema, la verdad lo tomó como algo. Retomar la marcha de la jornada de hoy, después de la comida tan rica que hemos hecho en el hortelario, de la visita tan bonita y tan agradable a la corta. Bueno, pues ya vamos a las últimas presentaciones. A mí me gusta mucho
presentar una cosa así cuando siempre los ponentes, que ya son personas importantes, que son profesionales fantásticos, han sido alumnos míos? Y entonces, bueno, pues a mí me gusta mucho. ¿Te acuerdas, Pulito? Él se acuerda de mí. Bueno, pues Juan Manuel Pons, que es el jefe del Departamento de Geología de Aguas Teñidas, nos va a dar ahora una charla sobre las limitaciones en la exploración de sulfuros masivos en la faja pirítica ibérica. Seguro que nos va a gustar mucho. Cuando termine la charla, que corresponde a otra antigua alumna mía, también una profesional fantástica, que espero que se acuerde un poco mejor, Lola Yesare, que está ahora mismo con un trabajo postdoctoral, con un contrato beca postdoctoral en Irlanda. Ha venido aquí especialmente a darnos esta charla porque ella es especialista en oro de la faja pirítica y hablarnos precisamente sobre eso. Bueno, pues como ha dicho Carmen, yo soy el director de exploración de Mina de Aguas Teñidas, y la empresa Maxa es una empresa que es bastante celosa a la hora de compartir información. Entonces, cuando me llamó Pepe, que te agradezco la invitación a participar en esta jornada, pues yo por mí encantado de venir, pero siempre me cuesta mucho trabajo el poder participar en un evento de este tipo porque estoy muy constreñido, muy limitado por la información que puedo compartir con la gente, y muchas veces es muy difícil hablar de algo cuando no se puede decir prácticamente nada. Entonces la charla que yo he escogido, que se llama Límites de la exploración en la faja pirítica, voy a hablar de muchas cosas en general, y también porque me había dicho que en principio el público al que me iba a dirigir era un público, bueno, que no necesariamente tenía que ser gente de las minas, o geólogos o ingenieros. Sí, nos engañó a todos. Sí, pero bueno, yo me he ceñido a ese guión y he hecho unas charlas que la puede entender cualquiera, ¿saben? No hay que ser ni geólogo, ni ingeniero, ni nada por el estilo para poder entender las cosas que aquí vamos a hablar. Y voy a hablar de todo en general, y yo lo que quiero que cuando acabe esta charla, que no sé si va a durar media hora, una hora o 3/4 de hora o 20 minutos, lo que sí quiero es que todo el mundo tenga claro, más o menos, cuando hablamos de un proyecto minero o se habla de que una compañía está haciendo exploración, que vea un poco cuáles son las limitaciones que hay, cuándo un proyecto puede ser rentable, cuándo no, que muchas veces se escucha por la radio: la compañía tal, Maxa, tiene un permiso de investigación nuevo que se ha otorgado en la Puebla de Guzmán, y automáticamente ya se escucha por la radio que va a crear 1000 puestos de trabajo. Esto es una cosa muchísimo más difícil, no es tan simple como parece. Y bueno, vamos a ir viendo poco a poco cuáles son las limitaciones y en qué consiste un poco, exactamente qué es lo que nos cuesta a nosotros más trabajo antes, desde que se descubre un cuerpo mineralizado hasta que se abre una mina, ¿no? Entonces vamos a ir viendo, bueno, aquí antes ya en la charla de Carmen, incluso la de Joao Mato, y eso hemos estado hablando un poco de la... No se ve muy bien la resolución, parece, ¿no? ¿Sí la veis bien? Bueno, hemos estado hablando de lo que es la faja pirítica, ya no voy a redundar en esto, ¿no? Pero bueno, una extensión, un dominio geológico que abarca desde la costa portuguesa en el Océano Atlántico hasta perderse por debajo del terciario muy cerca de la ciudad de Sevilla. Y en esta franja, que tiene pues más de 250 kilómetros de largo por más de 50 de ancho, pues un ambiente donde proliferan los sulfuros masivos. Y como se vio anteriormente, bueno, geológicamente toda esa franja puede albergar sulfuros masivos. Ahí no tenemos realmente ninguna limitación.
Pero sí hay que tener en cuenta una cosa. Las minas conocidas y prácticamente la totalidad de las que se descubrieron hace poco están normalmente asociadas a zonas, que no se ve muy bien en ese mapa, pero zonas donde el vulcano sedimentario, que era uno de las unidades que estaba dentro de la zona crítica, afloraba. Siendo muy pocos los yacimientos que están justo por debajo de lo que llaman el pool, que serían los materiales más modernos, y prácticamente ninguno por debajo del PQ, salvo alguno que ha sido cabalgado por él. Entonces, eso no quiere decir que no podamos tener más yacimientos ahí en la zona, pero bueno, hay una serie de limitaciones que vamos a ir viendo ahora más adelante. El tipo de cuerpos que buscamos en exploración pues son sulfuros masivos, los cuerpos de sulfuros masivos, que serían esto que estáis viendo aquí de rojo, que tienen una zona de sulfuros diseminados o en venas, que le llamamos esto, que estaría abajo, sería como el canal de alimentación de ese cuerpo mineralizado. Son ricos en metales base, cobre, plomo, zinc y algunos preciosos, plata y oro, unos tienen más, otros tienen menos. Y esos son los elementos que hoy en día se aprovechan y por lo que nos pagan a las empresas mineras. Hace 30 años, en la mayoría de estos cuerpos que se estaban explotando aquí, precisamente por lo que pagaban era por la pirita, no por los metales bases, sino era por la pirita. Y de aquí yo creo que lo que salía de Herrería, lo que salía de Tarsi, se utilizaba esa pirita para fabricar ácido sulfúrico. Hoy en día el mercado de ácido es muy excedente, hay mucho excedente y no se está vendiendo la pirita para ácido sulfúrico. Eso es realmente uno de los desechos que tenemos. Se está pagando solo por los metales base. Hace 2 veranos, bueno, exactamente, esta fecha está mal, no, está bien. En el verano de 2017 tuvimos en Maxa la visita de, bueno, más que la visita, contratamos a un experto en sulfuros masivos a nivel mundial, Harold Gibson, para que nos hiciera una especie de auditoría de cómo estábamos en conocimientos geológicos, cómo era nuestra manera de explorar, porque quería la propiedad de nuestra empresa, quería saber exactamente cómo estábamos haciendo las cosas y quería saber también qué opinión le ofrecía la faja pirítica en sí cuando se podía comparar con otras zonas, otros distritos mineros a nivel mundial. Y nos hizo un informe donde una de las diapositivas que tenía preparada era esta diapositiva es muy importante, porque lo que viene a decir es que, o viene a evaluar en qué estado de conocimiento o de exploración se encuentra la faja pirítica en estos momentos. En cualquier distrito minero, los primeros yacimientos que se encuentran son los que están en superficie, aflorando. Podemos ver los minerales, hay una zona de oxidación. Entonces, por esa etapa han pasado todos los distritos mineros. Aquí esa etapa la pasamos, empezamos a pasarla en el Neolítico. Los romanos estuvieron explotando las zonas de cementación debajo de los Gosa. Incluso en la segunda mitad del 19, cuando se reactiva, cuando viene la fiebre minera, con la llegada de las compañías extranjeras a la zona, se denuncian muchas minas porque había zonas de oxidación en superficie que eran lo que iban viendo los prospectores. Entonces, por esa primera etapa hemos pasado ya. Y es por la que pasa cualquier distrito minero en el mundo donde se esté haciendo investigación geológica. Cuando ya dejan de verse los yacimientos en superficie, hay que empezar a utilizar otras técnicas, hay que empezar a utilizar geoquímica, geofísica, y estaríamos en esta etapa. Si después siguiéramos hacia arriba y llega ya un momento que ya no solo te basta con geofísica, sino te tienes que ir a buscar
cosa más profunda, donde no funciona ya la geofísica, tienes que empezar a trabajar ya con ideas geológicas, haciendo modelos tridimensionales, estructurales. Puedes utilizar más la geoquímica. Estaríamos en un estado más tardío, más maduro de la exploración. Pues bien, la faja pirítica, por fortuna para nosotros, todavía está en este estadio. Por lo cual nos quiere decir que tenemos potencial todavía para descubrir muchos más yacimientos, como vamos a ver un poquito más adelante. Pero antes de pasar a una diapositiva que tengo después, fijaros, 1977, bajo mi punto de vista, es el momento en que la exploración de los sulfuros masivos en España, en la península ibérica, pasa de aquí a aquí. Porque hasta ese momento prácticamente, o quizás fue un poquito antes, todo lo que se estaba explotando aquí ya lo habían descubierto los romanos. Y era la continuación de cosas que ya estaban descubiertas de antes. Río Tinto la descubrieron los romanos. Se vuelve a reactivar después en el siglo XIX y se estuvo explotando, de hecho se está explotando ahora mismo, otra vez. Pero viene de aquí, de este estadio. Otras minas que se estaban trabajando, se estaban descubriendo. Aznalcóllar, de la primera mina que estaba aflorando en superficie, se pasó a chequear con sondeo cómo evolucionaba en profundidad y se estuvo explotando hasta entonces. Pero llega un momento ya que las empresas se empiezan a hacer geofísica y fue en 1977 cuando se descubre Neves Corvo. Y Neves Corvo fue importante no por ser la primera mina o el primer yacimiento que se descubrió por geofísica, sino por la riqueza que tenía en sí. Neves Corvo fue un pelotazo y eso hizo que muchísimas más empresas mineras vinieran a la faja a aplicar las mismas técnicas que habían llevado al descubrimiento de Neves Corvo, pensando la mayoría de ellas que iban a descubrir otro Neves Corvo, cosa que no ocurrió. Pero a raíz de aquello, como empezaron ya a traer las nuevas técnicas, pues se descubrió después de Neves Corvo, en el 79 se descubrió, por ejemplo, utilizando también gravimetría. Después vamos a hablar más de los métodos geofísicos. Se descubrió el yacimiento de los Frailes, al lado de Aznalcóllar. En el 86 se descubre Masa Valverde, Aguas Teñidas, pero en este caso fue por electromagnético. En el 89 se descubre Migoya, en el 92 la Agua Salgada, en el 93 aquí al lado en la curva que va para la Puebla se descubrió Vallejín, Las Cruces en el 96, en el 97 se descubrieron dos, Castillejito y Majada, en el 99 se descubrió Aguas Teñidas Oeste y así nos quedamos parados en el 2001, que vino una gran crisis de la minería y prácticamente todas las minas, excepto Neves Corvo, cerraron. La que no había cerrado para entonces, porque los años 90 en sí fue una época donde los precios de los metales estuvieron muy bajos, pero ya el culmen fue en el 2001 que se desplomaron meses después de los atentados de las Torres Gemelas y cerraron todas las minas. Y aquí pues pasamos, ya sabéis, de tener minas a no tener ninguna, a prejubilar a toda la gente, pensar que no íbamos a trabajar. Yo me volví a la universidad, hice un máster, yo monté un consulting y yo pensaba que no iba a trabajar más en minería. Sin embargo, 4 años después, en el 2004, los precios de los metales ya estaban bastante altos otra vez y de hecho, bueno, Aguas Teñidas se vendió en el año 2004 a una empresa canadiense. En el 2007 se empezó a intentar abrir otra vez la mina y en el 2009 Aguas Teñidas fue la primera mina en la parte española que volvió a estar en operación. Paralelamente en Portugal, Neves Corvo, que no había cerrado, empezó a hacer también una exploración bastante intensa utilizando sísmica y squid y descubrió en el 2010
el yacimiento de Semblana, que es una masa profunda que tiene cerca del yacimiento de Neves Corvo, en la zona de Neves Corvo. Y en el caso de Matsa, pues a partir de... abrimos la planta en 2009, ahora van a hacer 10 años que está la planta en operación. Para el año 2011 estaba claro que íbamos a generar beneficios y el accionista principal del capital social de Matsa decidió comprar el 100% de las acciones porque creyó que el proyecto era bastante bueno, que fue Trasfigura, y decidió en ese mismo momento doblar la capacidad de la planta, pasarla de 2,5 millones de toneladas a 4,5 millones de toneladas por año de producción, y automáticamente también pues, necesitaba generar más recursos para poder alimentar la planta, con lo cual inició una campaña de exploración bastante fuerte con un presupuesto anual de más de 10 millones de euros anuales en exploración. Fruto de ello vino que en el 2013 se descubrió el yacimiento de Magdalena, que no es Neves Corvo, pero en algún caso se le parece. No es Neves Corvo sobre todo por el tamaño, Neves Corvo era mucho más grande, Magdalena de momento no ha llegado a ser tan grande, pero es una mina que solo 2 años después estaba ya en producción. Eso es un tiempo de récord para poner una mina en producción. En 2 años es la única que conozco que se ha puesto. Ten en cuenta que cuando una mina se descubre, un yacimiento se descubre, pasan años, probablemente entre 15 y 30 años antes de que se ponga en producción una mina. Hay que pasar por un estudio de previabilidad. Con Magdalena todo fue rápido porque desde el primer sondeo se sabía que aquello era rentable, no hubo que hacer ningún estudio de previabilidad. El accionista principal de la empresa, bueno, el único accionista de la figura, no tenía problemas de liquidez, no tenía que ir a los bancos a pedir dinero. Yo pedía dinero y a los 2 días tenía ingresado 1 millón, 2 millones, lo que pidiéramos para seguir explorando. Con 18 máquinas de sondeo que llegamos a tener funcionando al mismo tiempo, en 2 años ya lo digo. Estuvo investigado el yacimiento y la mina en producción a los 2 años. En Portugal, en el 2014, se descubrió Ser María, reinterpretando una serie de datos de sondeo y la geología de una zona, pues se descubrió el yacimiento. En el 2017 otra vez más se descubre otro yacimiento, que es Elvira, que está situado al este de Sotier. Y este año, no hay por aquí ninguno de la compañía en cuestión, que es Cambril, que está creo que juntamente con Matalaya, que es lo que tiene un nuevo descubrimiento ahí al lado de Masa Valverde, que creo que se llama Las Majadillas. Y supongo que se habrá sido haciendo gravimetría, no lo sé. Ya nos enteraremos más adelante. Pero vamos, no, parece que es el yacimiento que se ha descubierto este año. Esperemos que de aquí en adelante podamos descubrir todo lo que nos dedicamos a estar alguno más. Esta tabla es una comparativa que también preparó Harold Gibson el verano pasado, pero que yo esta ya la he modificado con los datos actuales. Y es una comparación entre la faja pirítica con el distrito minero de Celestia en Suecia y con el distrito minero de Noranda en Canadá. Y fijaros, nosotros estamos, como os dije antes, os acordáis de la escalera, estamos en este estadio. Estos fueron los yacimientos que se descubrieron en tiempos antiguos por los romanos, la gente de los tartesos, la gente del Neolítico, y estos son los yacimientos que se han descubierto en los últimos tiempos utilizando geofísica, 14, el 27%. Si lo comparamos con Celestia y Noranda, ellos tienen ahora mismo aquí el 34, 30, 14 y 8, pero fijaros, en este estadio, que es cuando
la exploración empieza a ser un poquito más madura, donde empezamos a emplear más la geología y no solo los métodos geofísicos. Que sepa yo, nada más que se ha descubierto uno. Si es verdad lo que dice la gente que ha descubierto Ser María en Portugal en el año 2014. Si eso no es así, aquí todavía no hemos llegado. Fijaros, en Celestia tienen 9 y en Noranda tienen 10. Son zonas donde la exploración está mucho más avanzada que aquí. Esto, lo bueno que tiene de lo que estoy contando, es que nosotros tenemos todavía mucho potencial para encontrar más cosas, que no lo tenemos. Entonces vamos a hablar un poquito de los métodos de prospección, los límites que tenemos en la geofísica. No sé cómo voy de tiempo. Ustedes, si me voy muy pasado, me avisáis. Como dije anteriormente, el hito que marcó un antes y un después de la faja crítica fue el descubrimiento de Neves Corvo. Neves Corvo se descubrió perforando una anomalía de gravimetría. Para los que no sepan un poco del tema, una anomalía es algo que es distinto de todo lo que tiene alrededor. En el caso de la gravimetría, está haciendo referencia de que hay un cuerpo que es más denso que las rocas que lo rodean. En este caso, eso puede ser, cuando tenemos un cuerpo denso, puede ser porque es un sulfuro masivo que tiene una densidad de eso, normalmente entre 4 y 5 gramos por centímetro cuadrado, que si lo comparamos con las rocas del entorno, suelen tener una densidad en torno de 2,6, 2,7. Entonces, esa diferencia de densidad hace que el valor de la gravedad en un punto que esté situado encima de un cuerpo denso sea mayor. Entonces, haciendo una campaña de gravimetría, somos capaces de generar una serie de zonas anómalas y perforando, a veces se cortan sulfuros masivos y a veces, la mayoría de ellas, lo que se han cortado han sido rocas básicas que son también más densas. Una roca básica, en vez de una densidad de 2,6, 2,7, puede tener una densidad de 3, 3,1. Y esa diferencia de densidad hace que haya ahí también una zona anómala. Entonces, como Neves Corvo se descubrió así, pues muchas de las empresas lo primero que hicieron fue cubrir las zonas de investigación de gravimetría y perforar. Y se descubrieron, es verdad que se descubrieron muchos cuerpos mineralizados como Masa Valverde, Migoya, Los Frailes, pero ninguno de ellos tenía las leyes que tenía Neves Corvo, y es verdad que nadie ha contado cuántos sondeos se hicieron directamente sobre anomalías gravimétricas que finalmente resultaron rocas básicas, incluso otras que ni siquiera se llegaron a explicar por qué, porque hasta zonas de pizarra pueden tener zonas más densas que producen ese tipo de anomalías, con lo cual la gravimetría es un buen método para emplear, pero no es un método definitivo. Y además tiene otro problema. Si el cuerpo mineralizado, en vez de estar con poco ángulo de abuzamiento, está muy verticalizado, y si en vez de tener, si el tamaño no excede los 20 o 30 millones de toneladas, la anomalía que obtenemos en superficie es muy pequeña, y hay veces que es imperceptible. Hay yacimientos que prácticamente no dan anomalía gravimétrica. Entonces ahí ya tenemos una limitación. La gravimetría tiene una limitación, que es la forma del cuerpo y fundamentalmente el tonelaje. Si es un cuerpo pequeño, no funciona bien el método, pero todo hay que probarlo. Método eléctrico. Método eléctrico tenemos una barbaridad de métodos eléctricos. Hay uno que se llama polarización inducida. La polarización inducida funciona bien cuando tenemos minerales diseminados. Limitaciones, normalmente no llegamos a 400-500 metros de profundidad, difícilmente. Más no llegamos, y solo funciona para cuerpos que tengan sulfuros diseminados. Hay una variante, el Titán 24, que lo que hace es abrir un poquito más los dipolos, mientras que una campaña de IP estamos trabajando a lo mejor entre este punto y este hay 500 metros, aquí hay 2 kilómetros 400, que se llama
Titan 24 y llega más profundo, puede alcanzar los 1500 metros de profundidad. ¿Qué problemas tiene? Pues una tormenta solar produce una serie de interferencias que da una falsa anomalía que hace que no todas las anomalías que estamos viendo aquí sean minerales, ¿no? Entonces tiene sus limitaciones, no es una cosa fácil. Si nos vamos a otro método eléctrico, bueno, pues en general los métodos electromagnéticos son los más utilizados. Lo hay electromagnéticos terrestres con distintas configuraciones, Turan, el Lindgren, y lo hay también de los que se hacen dentro de sondeos. Los que se hacen dentro de sondeos se utilizan normalmente cuando tenemos un sondeo negativo que no ha cortado nada. Se le mete una sonda, mide los campos magnéticos y suelen ser capaces de encontrar, si es que lo hay, un cuerpo a 50 metros alrededor del sondeo. Cuando el electromagnético lo estamos haciendo en terrestre, poniendo bucles y haciendo perfiles, lo más que llega ahora mismo sería hasta profundidades de 1000 metros. Lo normal que se quede entre 300 y 500. Los que llegan a 1000 metros he utilizado la configuración SQUID. La configuración SQUID es que está utilizando unas bobinas con superconductores que te permite obtener una señal un poquito más limpia y te ayuda a interpretar un poco más para abajo. Pero una falla, una masa de agua, pizarras negras pueden generar anomalías electromagnéticas y engañarnos. Todas las anomalías electromagnéticas que hay no son minerales. Una cerca, una valla, una casa, una torre de alta tensión, cualquier cosa de esa puede crear falsas anomalías. ¿Qué es lo que se solía hacer? Pues utilizar gravimetría y electromagnético conjuntamente, y donde tenía una anomalía gravimétrica que además coincidía con una anomalía electromagnética, tenía muchos más puntos de poder corresponder a una masa de sulfuro que estuviera a punto. Pero en cualquier caso, el electromagnético, más de 1000 metros no. Un momentito, no sé si está aquí. Va, que no he hablado. Esto, el VTM. A mí me ha dado muy buenos resultados el VTM. Con él descubrimos la Magdalena, hemos descubierto el yacimiento de Elvira y hemos descubierto uno por ahí que todavía no puedo decir nombre, a más de 500 metros de profundidad, en concreto el último. Pero es verdad que también he perforado algunas falsas anomalías. Da la impresión de que en algunos momentos es capaz de generar anomalías fantasmas. Podemos tener aquí un yacimiento y la anomalía la estamos viendo aquí. Y eso todavía no lo dominamos, no lo tenemos todavía controlado. Es un método que es bastante barato, es un método que es el helicóptero. La gente que se ha ido por aquí, a principios de año lo estaba volando yo aquí cerca de Tarsi, lo habréis visto. Pero que tampoco es definitivo. Es barato y después tiene otro problema. Si el sustrato es muy conductor, o sea, si hay pizarra en el suelo, la señal no baja, la señal se queda como mucho hasta 300 o 400 metros, no baja. Zonas donde la roca es muy resistiva y riolita, entonces la señal me penetra mucho más en el suelo. Entonces eso se mueve entre 300 y 700 metros, pero no llega más abajo. Yo necesito llegar ya más abajo, como vais a ver más tarde. Hay otro método eléctrico como Gisalamá. Esto se emplea fundamentalmente cuando cortas mineral. Una vez que cortas mineral, le metes un electrodo, le metes corriente y ahora mide el campo eléctrico y eres capaz de más o menos de determinar cuáles son las dimensiones del cuerpo que has interceptado en el sondeo. Pero para eso hay que cortar primero mineral. Y este es uno de los nuevos. Este es de los que estoy deseando, el tifón. El tifón lo tiene patentado la empresa HPX. Es una empresa cuyo dueño es Robert Friedland, está considerado en la lista de uno de los 20 más ricos del mundo. Es el dueño de Ivanhoe, una de las
de las mineras más grandes del mundo, que está abriendo ahora un proyecto de cobre, probablemente el mejor proyecto de cobre que hay ahora mismo en desarrollo en el mundo. Caculo me parece que se llama, en el Congo, lo está abriendo la empresa Exxon. Y esto es una tecnología que parte de una investigación de alto secreto de defensa del gobierno francés, un arma que tenían desarrollada, que finalmente, bueno, le han permitido a otra empresa, en este caso es HPX, que utiliza esa tecnología para usos civiles, en este caso para exploración, pero también está desarrollando otras aplicaciones en la industria. Yo he asistido allí en Toulouse a demostraciones, pero en concreto, si os metéis por internet y ponéis ePulse, os podéis informar porque tiene muchas aplicaciones. Consiste en liberar en millonésimas de segundos la energía. Es como si fuera la energía de un rayo. Si fuerais capaces de... Si ustedes cogéis la batería de un móvil y tocáis los electrodos, no pasa nada, que no. Pero si esa energía que tenía almacenada la batería la pudierais descargar en una millonésima de segundos, os iba a doler bastante. Pues consiste en eso, es soltar la energía en un nanosegundo. Y genera, al final, investiga en una especie de IP, pero utilizando ese tipo de energía, y son capaces de llegar a más de 2000 metros de profundidad. Sobre todo reaccionan muy bien los sulfuros diseminados. No tanto los sulfuros masivos, pero normalmente asociados a los sulfuros diseminados tenemos sulfuros masivos. Y fijaros, son capaces de cubrir 200 kilómetros cuadrados en un mes, con lo cual el precio es barato. El problema que tienen ellos ahora mismo es que normalmente te hacen la investigación, pero a cambio de participar en el proyecto que tienen. Entonces hay empresas que no están dispuestas a ceder parte de su proyecto, un porcentaje de su proyecto, a cambio de que le investiguen. Pero es un método que va a pegar fuerte. La sísmica. La sísmica es capaz de llegar a 3000 metros de profundidad. De hecho, el descubrimiento de la masa de Semblana en Neves Corvo se hizo utilizando el SQUI, que llega a 1000 metros, conjuntamente con la sísmica. Estas son las masas conocidas de Neves Corvo. Esto está sacado de la página web de Landín. Y estos son los distintos reflectores que han detectado. Uno de ellos es el yacimiento de Semblana. Pero tiene sus limitaciones. La posición del cuerpo mineral puede influir. Si está plano o subvertical, refleja muy bien la onda sísmica, pero si está vertical le cuesta más trabajo. Entonces, no es fácil, no se puede aplicar siempre, y después muy caro. Muy caro. Cubrir 9 kilómetros cuadrados vale del entorno de 3 millones de euros. Entonces, hay que emplearlo en un sitio donde ya se sepa que puede haber algo, y si hay algo, que vale mucho dinero. Para un cuerpo de baja ley no conviene utilizar esto. Esto se puede hacer alrededor de Neves Corvo, alrededor de Magdalena, alrededor de Aguas Teñidas, pero no alrededor de una zona donde el yacimiento que tengamos sea normalito de baja ley, porque no merece la pena. Y esto sería el resumen de lo que acabamos de ver. Ahí está más o menos la capacidad de penetración de los distintos métodos que hemos hablado: electromagnético, VTM, SQUI. Y fijaros en esto. Esto es más o menos la profundidad a la que estaban todos los cuerpos. Estos que veis así coloreados, no están todos, solo algunos. Pero estos que veis así coloreados son los que se descubrieron porque afloraban. Los que descubrieron los romanos, la gente antigua. Y lo que estáis viendo ahí en gris son las posiciones. El número de arriba es la profundidad más o menos a la que estaba la parte más alta del yacimiento, y el número de abajo es hasta donde en principio sabemos que llega. Pero aquí lo importante no es hasta donde sabemos que llega, es dónde estaba la parte más alta.
Y aquí podéis ver si eran detectables por los métodos que se han empleado. La moraleja que sacamos de aquí es que prácticamente no hemos descubierto nada, excepto ese que os he dicho yo, que no voy a decir el nombre, nada por debajo de los 500 metros. Y quiere decir también que tenemos un potencial muy fuerte para tener muchísimos cuerpos mineralizados por descubrir por debajo de los 500 metros. Pero para ello nos tienen que acompañar los métodos geofísicos y de momento dan lo que dan, no dan más. Esto es lo que acabo de comentar. Que prácticamente todos estaban por encima de los 500. Aunque parezca mentira, todos estaban por encima de los 500. No me vale a cuánto llegan, sino a cómo estaba la parte de arriba, que es lo que te permite detectar los gases. Y ahora vamos a hablar un poquito de los otros límites, que son los límites económicos, y son más importantes de lo que podéis pensar. Cualquier proyecto minero que se vaya a poner en marcha necesita primero una inversión, lo que llaman los financieros el CAPEX. Si la operación de ese cuerpo que vayamos a poner en marcha, bueno, tenemos un CAPEX que sería el dinero que nos gastamos en explorar. Y vamos a suponer ya que no hemos gastado dinero y hemos descubierto un yacimiento. Si ese yacimiento está lo suficiente cerca de la superficie para explotarse a cielo abierto, necesitamos una inversión inicial que es la del desmonte del estéril que haya que quitarle por encima. A título orientativo, si volvemos hacia atrás, veis que prácticamente la posibilidad de que descubramos algo que sea explotable a cielo abierto es prácticamente ínfimo. Prácticamente os estoy diciendo que estamos buscando ya casi por debajo de los 500 metros. Por encima, para que algo se explote a cielo abierto tiene que estar o aflorando o a menos de 100 metros. Entonces, aún suponiendo el caso ese, bueno, vamos a suponer que hemos encontrado algo. Necesitamos un dinero para hacer desmonte. El costo de extracción, y ahora voy a empezar a dar precio en dólares por tonelada, porque al final todo en el mundo de la minería se mueve en dólares. Si queréis haceros la cuenta, multiplicáis por 1,5 y pasamos a euros por tonelada. El costo de extracción por tonelada, y a lo mejor aquí hay gente de Río Tinto y dice, bueno, a mí me sale tanto, pero esto es aproximado, no quiero entrar en el detalle, fijaros, está entre 1,8 y 2,2 dólares por tonelada. Si tenéis que quitar 10 millones de estéril de encima, ya tenéis que poner 20 millones de dólares encima de la mesa para quitar esos 10 millones de toneladas de estéril. Fijaros que aquí los frailes, que se empezó a explotar a cielo abierto, llegó a tener tasas de estéril mineral donde para sacar una tonelada de mineral había que quitar 10 de estéril. Otro tipo de inversión. El interior, si el yacimiento lo tenemos que explotar, que sería lo más lógico porque estáis viendo a las profundidades que nos estábamos moviendo, tuviera que salir por el interior, el metro de galería o de rampa se está moviendo entre los 3.500 y 5.000 dólares por metro, dependiendo de la sección que tenga y de las características, el tipo de sostenimiento geotécnico. Mínimo para poner una mina en marcha, Magdalena, que estaba a 220 metros de profundidad, pues llevaba 2 rampas para bajar esa profundidad. Estábamos hablando que mínimo para empezar a trabajar son 5 o 6.000 metros que hay que hacer de rampa, más pozos de ventilación. Eso está normalmente a 1.000 euros, 1.000 dólares el metro. En el mejor de los casos, menos de 40 millones no te gastas antes de empezar a abrir una mina de interior. Y seguimos. La planta. Si la empresa que quiere poner la mina no tiene una planta, la tiene que construir.
Para una planta de flotación, no vamos a hablar de la de Cobre Las Cruces, que no es de flotación, es distinta, es una planta hidrometalúrgica, pero una planta de flotación de una capacidad de 2,5 millones de toneladas al año, para flotación diferencial, con la balsa de residuos y todas las cosas, son otros 300 millones de dólares que vamos a tener que tener ahí preparados. Y todavía no hemos empezado a trabajar. Entonces, eso son inversiones que hay que ir añadiendo. Y después están los costos. Antes os lo dije, entre 1,8 y 2,2 dólares por tonelada cada vez que movamos una tonelada en una operación a cielo abierto. Y entre 20 y 25 dólares por tonelada en minería de interior. Aparte de las galerías, cada vez que todo esto nos va saliendo. Cada tonelada que saquemos, esto no lo tenemos que gastar. Y además, cada vez que bajemos 100 metros, sobre 2 dólares más, que vamos a incrementar el costo de la operación. Fijaros en esta foto. Ahora mismo, este hombre es uno de los palistas que ya trabaja control remoto allí en Masa. La tecnología nos está ayudando. Somos capaces de no tener que bajar a la gente. Este hombre está trabajando en superficie y está manejando una pala. Y hay otros que están manejando un jumbo, que están manejando un Simba. Esto nos permite ir más abajo, pero los costos también son más altos. O sea que, por un lado tenemos ventajas, somos capaces de llegar más abajo, pero vamos a tener una serie de limitaciones cada vez que vamos bajando. Otros costos. Si la empresa no tiene la planta donde tiene la mina, tiene que transportar mineral a la planta. Por cada kilómetro, el llevar una tonelada de mineral puede estar sobre los 0,14 dólares por tonelada. Número redondo. Si la planta estuviera a 50 kilómetros, que ya para mí es el límite máximo que pueda estar de un yacimiento, tendríamos que incrementar el costo en unos 7 dólares. Otros costos, los costos de tratamiento del mineral. Fijaros una cosa, si tenemos un mineral diseminado tipo Stoward, normalmente el costo es menor que el de un mineral polimetálico, un sulfuro masivo. Entonces el costo de planta estará entre los 12 y 14 dólares si estamos hablando de un mineral tipo Stoward, como el que tenemos en Agua Teñida o como el que tiene en el Río Tinto. Se puede ir incluso hasta 18 para un mineral masivo complejo como puede ser Sotiel. Siempre van a estar en un rango, pero se van a estar moviendo entre los 14 y los 18 dólares por tonelada. Son costos, y eso lo tiene que pagar el mineral. Y ahora habrá que ver exactamente qué tipo de mineral tenemos. Entonces, para ver cuánto nos aporta cada tonelada de mineral que tenemos, hay que hablar del NSR, que es el Net Smelter Return. Y ese NSR, que es el valor intrínseco que tiene cada tonelada de mineral, depende de la cotización del precio de metales que tengamos en ese momento. Ahora mismo tenemos esto: 6.200 dólares la tonelada de cobre, 2.700 la de zinc, 1.950 la de plomo y la plata está a 14,5 dólares la onza. Estoy obviando el precio del oro porque no lo quiero meter todavía aquí, porque realmente todavía no estamos recibiendo beneficios por el oro, pero podría ser un extra a añadir al número que calculamos. Esto es una serie de fórmulas donde entra pues el precio de los metales, las recuperaciones metalúrgicas que tengamos de ellos, pero para que os hagáis una idea, el cobre se puede estar recuperando, si es un Stoward, hasta el 92-93% del cobre que entra en la planta. Si ese cobre está en mineral masivo, se recupera en el entorno del 85. Del zinc se está recuperando entre el 70 y el 80. Y del plomo sobre el 50. Y
Y ese es el estado que tenemos actual ahora, y si hay alguno que lo haga mejor que lo diga, pero por ahí anda. Y con eso se mete una serie de fórmulas y se calcula. De modo que para esos precios, si el mineral fuera polimetálico, que tiene cobre, plomo y zinc, cada punto porcentual de cobre, para que os hagáis una idea cuando digáis, oye, este yacimiento tiene tal ley, pues cada punto porcentual de cobre en el mineral polimetálico aportaría $30. Cada punto de zinc, 12, y cada punto de plomo, $1. Y cada 10 gramos de plata aportaría $0,7. Si en vez de mineral polimetálico se fuera mineral masivo, cobrizo, cada punto de cobre aportaría $44 por tonelada. Entonces, traducido a lo que tenemos en la faja pirítica. El mineral cobrizo de la faja pirítica, el que llamamos cobrizo, puede tener entre 1,5 y 1,8% de cobre. Esto estaría aportando unos $80 por tonelada. Cada tonelada que sacáramos con 1,8% de cobre nos daría $80. Si es todo, ojo, os he dicho que aportaba distinto. Con 0,5 de cobre aportaría $23. Más o menos, pues estoy hablando de Río Tinto. Esto es lo que vale el mineral de Río Tinto. Y hay que hacerlo rentable. En el caso del mineral polimetálico, un mineral típico, 0,5 de cobre, 4,5 de zinc y 1,9 de plomo, y 35 gramos de plata por tonelada, te daría unos $75 por tonelada. Con lo cual, llegamos a esto. Se crea esta gráfica y tendríamos en azul, esta línea azul marca la curva de rentabilidad donde tendría que estar una operación a cielo abierto donde tuviéramos que hacer la inversión para construir una planta. Que si no tenemos planta, el mineral que vayamos a meter tiene que estar por encima de la línea azul. Y en tonelajes y en precio. Si tenemos la planta, esta línea se nos viene aquí. Quiere decir que sería rentable para nosotros cualquier yacimiento que cayera siempre por encima de la línea de puntos. En el caso de la operación de interior, nos venimos aquí, la línea está un poquito más abajo porque la inversión mínima es menor, y si tiene la planta, esto se viene aquí. ¿Y dónde estamos? Que pasa otra cosa que no había explicado antes. Bueno, esta línea, que no estaba aquí me parece, sí, bueno, aquí he puesto más o menos esta línea marca que pone $19 la tonelada, es lo menos que se vende ahora mismo en costo para una operación de cielo abierto. Y $43 por tonelada es lo menos que se vende en costo, o lo normal que se vende en costo, para una operación de interior que esté situado entre 400 y 500 metros de profundidad. Esta línea se nos vendría aquí a $50 por tonelada si tuviéramos que transportar a una planta que no estuviera, o sea, de una mina que no estuviera al lado de la planta, a 50 kilómetros, te iría a $7 más. Esta línea se te mueve para acá. Los yacimientos los rentables tienen que estar de aquí hacia acá y de esta línea hacia arriba. Y esto es lo que cambiaría el costo de explotar a 500 metros de profundidad a irte a 900. ¿Sí? O sea que cuando antes estaba diciendo que yo estoy buscando por debajo de los 500, al final esta línea lo vamos moviendo también para acá y me va a ir estrechando la zona donde puedo tener los yacimientos rentables. ¿Y esto qué es?
Bueno, pues esto es donde estarían los yacimientos que tenemos ahora actualmente. Fijaros, Río Tinto está en la zona rentable, a cielo abierto, pero está cerca del límite. Ellos tienen que hacer virguería, les cuesta mucho más trabajo que a otras empresas el tener que luchar en la zona de confort, ¿no? Pero tienen que estar siempre a la derecha de esta línea roja y por supuesto por arriba. Por tamaño Río Tinto no tiene problema, porque tiene muchas toneladas, pero el ley está muy cerca de la zona rentable. Ya no están aquí los portugueses, pero lo había puesto aquí la Salgada. Neves Corvo, esa es la posición original de Neves Corvo. Cualquier yacimiento que se encuentre ahí es el que querríamos todo el mundo, no lo coge nunca el toro. Magdalena está aquí, Aguas Teñidas, Romanera. La zarza, esto hace referencia al polimetálico de la zarza, no es al total de la zarza. Sotiel, Los Frailes, Arrustrel, contra más arriba, más toneladas tiene, cuanto más a la derecha están, más vale el mineral que tiene. Pero fijaros, Castillo Buitrón, este lo tiene más. Está aquí abajo, es un yacimiento muy pequeñito, con un valor muy pequeño, que finalmente, pues, hay tipos de yacimiento en la faja o Castillito, que lo tenemos nosotros en producción. Fijaros la rentabilidad tan mala, pero como tenemos la planta, tenemos la inversión hecha, nosotros podemos explotarla. Aquí a la faja pueden venir muchas empresas, pero si no tienen una planta o no tienen mucho músculo financiero para poder pagar las inversiones necesarias, realmente van a investigar y si encuentran algo, van a especular con ello. Están en su derecho, pero fundamentalmente van a intentar vendérselo a otros. Y así hay muchos proyectos y muchas zonas que están paradas. Y es por eso, porque al final la ley, esta es la ley que rige la faja pública. Entonces, los que hacemos programación lo que queremos es encontrar cosas aquí. Y ya, acabando, fijaros lo que pasa. Si el cobre, en vez de estar a 6.200 donde está ahora, fijaros lo que le pasa a la Magdalena si bajan $1.000 el precio, se viene aquí. O si suben $1.000, se viene aquí. Pero fijaros a Río Tinto lo que les puede hacer, que baje $1.000, los puede meter ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos tienen muchas toneladas y pueden defenderse de una manera. En el caso de que les baje el precio del cobre, tienen todavía un recurso que dice, bueno, en vez de 150 millones a 0,5 vamos a explotar, o sea, vamos a tener menos pero con más ley. Entonces esto se puede venir de aquí a abajo, aquí se vienen a la derecha pero a costa de bajar sus reservas. Siempre hay movimiento hasta que llega un momento que, bueno, si te baja mucho no te puedes defender. De todas maneras, 6.200 no es un mal precio y las perspectivas que hay para los precios de los metales en el futuro por todo el tema de los coches eléctricos no son malos. En principio parece que los precios de los metales van a llamar. Pero también tenían muy buenas perspectivas el zinc. El zinc empezó el año a $3.500 la tonelada y está a 2.700, abajo un 30%. Si es una empresa que vive solo del zinc o su principal commodity el zinc, se podría ver muy afectada. De hecho, hay empresas de zinc que están afectadas y le ha bajado un 30%. Y $2.700 la tonelada para el zinc no es un precio malo. Entonces, como conclusiones, pues bueno, de lo que hemos visto, todas las fajas piríticas tienen un gran potencial. Prácticamente no se han descubierto yacimientos minerales por debajo de los 500 metros de profundidad. Probablemente para investigar esas profundidades vamos a tener que empezar a utilizar mucha sísmica y el Typhoon. El tema que hemos visto de las inversiones necesarias para la producción de una mina juega un papel muy importante. La empresa que tenga una planta de tratamiento, y aquí en la faja ahora mismo hay dos, sin contar Cobre Las Cruces, Río Tinto y Masa, tenemos una gran ventaja sobre el resto a la hora
de hacer exploración. El control de costes que haya en una operación minera es primordial, porque ya habéis visto que si yo controlo los costes, yo me traigo las líneas hacia la izquierda y hago rentable a los yacimientos. Las nuevas tecnologías nos pueden abaratar los costes, además nos permite ir a cada vez a yacimientos, a explotar yacimientos más profundos. Desgraciadamente, hagamos lo que hagamos, si los precios bajan, ahí no podemos jugar con ellos, nos coge el toro, tendríamos que cerrar y poner las minas. A ver si nos lo metemos en la cabeza para los que estén aquí, para los políticos. Vamos a ver, si bajan los precios, lo que no podemos hacer es cerrar las minas y empezar a meter los chatarreros a desmantelar eso. Se cierran, se dejan en mantenimiento y cuando suban los precios se abren otra vez. Porque lo gordo es hacer la inversión. Una vez que está hecha la inversión y tienes la planta, si ahora mismo no te es operativo trabajar, tienes el mantenimiento y la pones en marcha cuando suben otra vez los precios. Que es que aquí en el 2000 hicimos locura, ¿eh? Cuando jubilamos a la gente y además achatarramos todo. Y ya por último, bueno, un yacimiento que fuera atractivo, que estuviera localizado a menos de 1500 metros de profundidad, con más de 20 millones de dólares, con un NSR de más de 60 dólares la tonelada, yo lo firmaba ya, en contrato lo que hicieran falta. Y bueno, eso era todo, ¿vale? Sí, ¿cuánto tiempo tarda? Un comentario. Perfectamente. Un comentario. Está claro que el yacimiento del Corvo cambió totalmente, pero ojo, porque la política de investigación del gobierno era otra, no la que ahora mismo hay. En aquel momento, para que vinieran empresas extranjeras y algunos más mayores de mí me lo pueden corroborar, resulta que la faja pirítica se dividió en bloques y salieron a concurso, exactamente siguiendo con rigor la ley de minas, que te permite permisos de investigación hasta 300 cuadrículas mineras, de las nuevas. ¿Qué pasa ahora? Que desgraciadamente los políticos actuales y los técnicos, y yo he sido técnico de la administración, pero político he criticado en su momento el tema, ahora se dedican a sacar concursos de 100 cuadrículas como máximo. Hubo un error, tan error que para que en la siguiente concurso pudieran meterse lo que estaban sacando, lo aumentaron a 150. Es un desconocimiento total de lo que es la investigación minera. Máximo cuando los métodos de investigación que ahora mismo se están utilizando, tú lo que necesitas para descubrir anomalías son grandes superficies. Si tú te restringes a poquitas cuadrículas, como estamos haciendo ahora, 4 cuadrículas, son una gilipollez. Así, como está grabado. Y no solo eso, que los concursos, excepto el primero, prácticamente del segundo están ahí esperando. Lleva por un contencioso que hubo de una de las empresas antiguas, lleva ahí esperando, yo que sé, los años. Porque desgraciadamente la misma administración ha politizado, ha judicializado los trámites, ¿vale? Ha judicializado los trámites y ha permitido, con ese lazo de saltarse la ley minera, que te permitía 300, decir no, es que solo 100, eso lo habéis vivido vosotros. Y cuando salió ahora aquí del límite de Puebla, eso, dijeron, no, para este concurso vamos a poner 150. ¿Esto qué es? ¿Un cachondeo? No, si la ley marca que hasta 300. Y para los métodos geofísicos que ahora se están utilizando, tú tienes, para sacar anomalías, si tú te restringes al sitio donde está la anomalía, tú no dirás que a lo mejor estás encima investigando una anomalía y no te sale anomalía, porque como todo sale igual,
No, y además no lo he dicho ahí, pero cuando he hablado del tifón, la apertura del estrodo es 30 kilómetros. Inevitablemente, pues prácticamente la anchura de la faja. Prácticamente 50 kilómetros. Te pondrías aquí y estarías viendo más allá, casi en el monasterio, estarías viendo lo de ahí en medio. ¿Sabes? Estarías viendo lo tuyo y lo de los demás. Bueno, vamos a seguir nosotros con la jornada. Gracias a Juan Manuel, ha dado una charla estupenda después de comer. Y la de Lola, que es la última de hoy, bueno, pues piensa sobre el oro en la faja política. Ella lleva trabajando en este tema ya muchos años, tiene bastantes años, tiene mucha experiencia y además es una entusiasta tremenda del tema. Ya lo vais a ver vosotros. Pues gracias. Bueno, gracias a Pepe y a Carmen por invitarme, pero sobre todo gracias a los que habéis quedado hasta la última charla para escucharme tan tarde. Bueno, en términos generales, la faja pirítica tiene unos recursos originales conocidos de metales preciosos de unas 920 toneladas de oro y 49.000 toneladas de plata, contenidas en 1.700 millones de toneladas de sulfuro masivo. La ley media de oro de los cuerpos de sulfuro masivo de las mineralizaciones primarias no se conoce mucho, no hay muchos datos, pero lo que sabemos es que tienen, lo que sabemos hasta ahora es que tienen una ley media de 1 gramo tonelada de oro, que es bastante oro para ser una provincia de sulfuros masivos, que no suelen tener mucho oro. Y la ley media de metales preciosos de los Gosan, si es más conocida, es de 2 gramos tonelada oro y de unos 40 gramos tonelada plata. Este enriquecimiento de metales preciosos en las mineralizaciones de Gosan de la faja pirítica, como sabéis, pues ha sido objeto de exploración y de explotación en toda la historia minera de la faja pirítica. Tanto es así que es muy conocido los restos de las labores mineras de extracción de oro en Gosan, que datan desde antes del tercer milenio antes de Cristo, y hay muchas minas muy emblemáticas donde hay restos de este tipo tan antiguos, ¿no? Como son por ejemplo Río Tinto y Tarsis, y por ejemplo la parte portuguesa de Ilustral y también algunas de estas mineralizaciones de Gosan con oro se explotaron en el siglo pasado. Por ejemplo, bueno, sobre todo Tarsis y Río Tinto otra vez, ¿no? Tuvo una época de esplendor que fue en los años 70-90, donde se llegó a producir en la faja pirítica unas 106 toneladas de oro solamente extraídas de las mineralizaciones de Gosan. Esta producción son números muy importantes para la época. De hecho, los Gosan de la faja pirítica fue la mayor fuente de oro en esa época para toda Europa. También se explotó oro y plata de otros Gosan, como por ejemplo La Poderosa, o San Miguel, o Valderamusa, pero sobre todo de Cerro Colorado y Río Tinto y de Filón Sur en Tarsis, que fueron las mayores productoras. Debido a su interés económico, al interés económico del oro y la plata en las mineralizaciones de Gosan, pues la mayor parte de los trabajos que hay abordan temas pues, económicos y mineros o metalurgistas, y los datos que hay, lo que ha quedado es sobre todo datos sobre reservas y leyes. Río Tinto por sí sola tenía unas reservas originales de oro en el Gosan, tenía un Gosan de 100 millones de toneladas y tenía una ley media de 1 gramo tonelada oro y de 56 gramos toneladas de plata. Tarsis, por su lado, tenía unas reservas originales de 15,5 millones de toneladas